concebir el humanismo sin la trascendencia de la fe sería un inmanentismo que deja todo prácticamente en la nada con la muerte. Entonces, encontrarle al humanismo esa dimensión de eternidad se va a producir a través de la fe. Y en segundo lugar, el hecho de que cuando hablamos de fe, estamos hablando de una pluralidad de creencias que se respetan mutuamente y que conviven en la convicción de que hay un más allá en que todas estas diferencias serán borradas. Nos encontramos reunidos con los pastores, el pastor Daniel Anone de la Iglesia Evangélica, el imán Ali Bawan de la comunidad islámica, el rabino Marcelo Polakov de la comunidad judía y el presbítero Pedro Torres, sacerdote católico. Lo que nos convoca esta mañana es la pregunta si el humanismo del siglo XXI es utopía o realidad. Y en este sentido me gustaría compartir con ustedes, desde la tradición rabínica judía a la que pertenezco, algunas reflexiones en torno a estas palabras. ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser por definición incompleto, siempre sueña con asemejarse a quien lo creó. Y en este sentido, la idea que compartimos todas las tradiciones religiosas que aquí estamos, el cristianismo, en su vertiente católica, evangélica, el islam y el judaísmo, la idea de lo que se llama imitatio Dei, la idea de imitar a lo divino, es una de las ideas bases de nuestras creencias. Por ende, imitar a Dios, no como el que sueña, sino como aquel que cada uno de nosotros sueña con parecerse a lo divino, a lo cual jamás accederemos, también tiene esto la marca genética, simbólica, de qué significa un ser humano. Por ende, tal vez la posible respuesta en términos a la pregunta que nos convoca en este congreso tenga que ver con cambiar la pregunta, que es un buen modo de entender una pregunta y de contestarla. Si el humanismo se convierte en una isla, solo para algunos, y una isla que no tiene contacto con el resto de la humanidad, evidentemente es una utopía. Ahora, si el humanismo se convierte en una cosa, probablemente la realidad tampoco lo traiga. Es decir, hacer del humanismo una realidad, paradójicamente, implica que se lo está cosificando. Y cuando empecemos a darnos cuenta que al humanismo no se lo debe cosificar, ni se lo debe dejar concentrado en una isla que no existe en ningún lado, tal vez entonces entendamos cómo hacer para que no esté solamente en un congreso, sino que esté en la conducta cotidiana de cada uno de nosotros. Desde nuestra pequeña confluencia en el Comipaz, que nos convoca ya hace 13 años, trabajando juntos y dialogando juntos, celebrando nuestras diferencias, no solo respetándolas, creemos que es un modelo posible. Y les agradecemos que nos invitaron aquí para compartir con ustedes estas reflexiones. Yo me disculpo que me voy a tener que retirar después de, me parece, por las dudas, algunas consultas, y otra vez muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Para hablar de humanismo, para leer el misterio del hombre, doctor Almeida decía, ¿cuál es la clave? ¿Se puede pensar un humanismo sin apertura a la trascendencia?
Y algunos lo piensan, fíjense. Ruiz de la Peña lo decía que el hombre es un estadio intermedio entre el mono y la máquina. Que el siglo XXI la tecnología tiene que superar y reemplazar al hombre. Yo creo que eso es una utopía, eso es una irrealidad, porque el misterio del hombre es un misterio que se abre a la trascendencia. Desde este primer capítulo del Génesis que hizo alusión el rabino Marcelo, esta pregunta va surgiendo después a lo largo de la historia. Hablar del humanismo del siglo XXI es tratar de descubrir cuál es el lugar del hombre y el destino del hombre en este siglo de cambios tan vertiginosos. Bueno, ¿cuál es la clave para poder encontrar la respuesta? En el Concilio Vaticano II resonó lo del Salmo 8, y después de mucha reflexión, los padres conciliares dijeron: el misterio del hombre solo se esclarece, esa es la convicción de los cristianos, solo se resuelve a la luz del misterio de Jesús, el Verbo hecho carne, que dio la vida por nosotros. Vale decir, la clave de lectura del humanismo para un cristiano es Cristo, el Dios hecho hombre. La clave de la lectura es el misterio que paradójicamente anunció Pilato cuando lo mostró flagelado y destrozado. Ecce homo, he ahí al hombre. Ese misterio que recorre toda la Escritura. Juan Pablo II, cuando vino a América por primera vez en el año 79, dijo que la época que estamos viviendo es la época de los humanismos y antropocentrismo. Nunca se ha hablado tanto del hombre como en nuestra época, pero sin embargo es la época de las más hondas angustias del hombre respecto a la identidad, su identidad y su destino. Hoy esa angustia, perdonen que baje así a la realidad, pero acá hay muchos jóvenes, es la que viven muchos jóvenes que creen que van a encontrar su identidad con un tatuaje, con un peinado, con un piercing o evadiéndose de esa búsqueda de identidad en el alcohol, la droga. Digo, una persona sin memoria no tiene identidad, un pueblo sin memoria no tiene cultura. De ustedes depende devolvernosla también, manteniendo la llama encendida de la educación humanista. Muchas gracias. El saludo con el cual nosotros comenzamos todas nuestras oraciones, todo es el saludo que quiere decir: la paz sea con ustedes. Esta paz es la que nosotros anhelamos para que toda la humanidad, todo, no solamente los seres humanos, sino también, aunque sean extraterrestres, que podamos vivir todos en paz y armonía y teniendo siempre a Dios como protector de todos nosotros. Entonces, decimos de que el humanismo es la exaltación del hombre como tal y propugna una cultura humana inspirada en el ejemplo de la filosofía de los antiguos. Acá cuando hablamos de los antiguos nos referimos no solamente a los griegos, los budistas, los brahmanes, sino a todas las culturas en las cuales también está incluida la indoamericana y la de nuestro continente. Bueno, la crisis de la cultura occidental en nuestros tiempos ha suscitado una nueva corriente humanista. Entonces ellos decían que buscaran un ideal humano para superar y salvar al hombre. En general, esta corriente humana es la que se opone al individualismo, que partiendo del conocimiento del hombre, trata de valorar a éste como tal, sujetándolo a las verdades y a los poderes sobrehumanos, colocando por encima de todo la personalidad humana y hacer del hombre concreto el principio y el fin de toda cultura.
Y Dios también nos dice, yo no te hice una criatura divina, tampoco mortal ni inmortal, porque eres las dos cosas a la vez, para que en la tierra te desenvuelvas libre y puedas formar la imagen que prefieras. Por eso, el hombre sintetiza todo lo que existe, todas las realidades del mundo, porque el ser humano es un microcosmos y es perteneciente a todo el universo. Más aún, el ser humano es un eslabón mediador entre Dios y el mundo que garantiza la unidad entre el ser cósmico y el ser fenomenal. Amén. Sabemos que el humanismo se puede encarar de distintos aspectos. El humanismo ateo, que es activo, marxista, contra la idea de la fe. El hombre no tiene nada que ver con la fe y hasta es combatido el concepto de humanismo religioso. El humanismo existencial, que simplemente cree en el azar. La Biblia, que es la palabra de Dios, desde el primer capítulo del Génesis, el centro es el hombre. Hay 4 cosas breves que quiero mencionar. La dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, el derecho a la vida. El humanismo debe defender al niño por nacer, debe luchar contra la pena de muerte, debe luchar contra la exclusión. El humanismo debe ser solidaridad, ver al prójimo, como dijo Jesús, como nuestro propio hermano. Así debemos considerar a nuestro prójimo, aunque sea distinto, aunque piense distinto. La justicia social y la paz entre las naciones, eso es humanismo. Debemos luchar por la paz. El Comipaz es humanista en su esencia, porque lucha por la paz. Estamos en este momento luchando por la paz social de Córdoba. Estamos tratando de que haya un entendimiento entre los equipos de salud, porque consideramos que en este momento no son ellos ni el gobierno los perjudicados, son los pobres que no tienen acceso a la salud pública. Y en último lugar, finalizando, la apertura humana a Dios y el proyecto salvador de Dios. Si somos verdaderamente humanistas, tenemos que poner en el primer lugar al ser humano y trabajar y luchar en favor de él. Gracias por esta oportunidad de estar en este maravilloso colegio tan centenario, donde ustedes tienen el privilegio de estudiar. Realmente para nosotros ha sido un honor compartir y deseamos sinceramente que Dios les bendiga a todos.